Todos, soy Karan, trabajo para ECO India. En nombre de la OMS y Proyecto ECO, queremos darles la bienvenida a esta sesión para crear capacidades para los trabajadores sanitarios. Hoy hablaremos acerca de el informe sobre las vacunas de la COVID-19. Les recordamos que contamos con interpretación en inglés y francés. Para acceder a esta necesitan darle clic al botón de interpretación y ahí podrán elegir el idioma que quieren escuchar. También tienen la opción de poner en silencio el audio original y solamente escuchar la versión al español o al francés de esta reunión. Contamos con dos chats. Uno que dice preguntas y respuestas para, por favor, hacernos llegar sus preguntas sobre la presentación. Si tienen alguna pregunta sobre logística, algún problema técnico o quieren créditos de participación, usen el chat general. Estamos grabando esta sesión. El que ustedes participen significa que ustedes nos dan su aprobación para que esta sesión se grabe. Vamos a compartir las grabaciones de la sesión tanto en inglés como en francés y en español. Al final de la sesión les dejamos un enlace en donde ustedes pueden reclamar sus créditos educativos. Lo primero que tienen que hacer es llenar una encuesta breve y posteriormente accederán a su certificado en línea. Utilizamos también datos porque registramos todos los datos del registro, la participación, las preguntas, las respuestas, los comentarios en el chat, las respuestas de las encuestas y todo esto lo utilizamos y lo compartimos con la OMS. Pero por favor recuerden que todos los datos se vuelven anónimos y utilizamos los datos agregados para hacer informes, mapas, comunicados, encuestas, aseveramiento de la calidad, evaluación, etcétera. Recuerden que también tenemos otras capacitaciones en línea en la página web de la OMS. Aquí estamos dejando estas diapositivas para que si ustedes quieren ir a ver de qué se tratan estos cursos, que puedan ustedes acceder a ellos. Tenemos uno sobre la orientación para el Plan Nacional para la Vacunación. Tenemos otro sobre la capacitación sobre vacunas COVID-19 para los trabajadores sanitarios y también recursos específicos para las vacunas de la COVID-19. A lo largo de toda esta sesión pondremos en el chat los enlaces de todos estos recursos para que ustedes puedan acceder a ellos cuando tengan un poco más de tiempo. Vamos a comenzar con noticias. Contamos con videos breves, instructivos sobre las diferentes vacunas que les explican cómo pueden manejar, preparar y administrar las vacunas de AstraZeneca, Pfizer, Moderna. Y también tenemos un video que nos permite identificar la anafilaxis. Estos recursos están disponibles en inglés, chino y ruso. Pronto contaremos con traducción en árabe, español, francés y portugués. Estos son los enlaces que dejamos para que ustedes puedan acceder a ellos y puedan revisar posteriormente con un poco más de tiempo estos materiales. Además, tenemos materiales de apoyo para los trabajadores sanitarios. Por ejemplo, esta lista de verificación para las vacunas de la COVID-19 que pueden ayudar a los centros de vacunación a preparar de forma adecuada la administración de las vacunas. En este enlace, ustedes van a poder acceder a estos recursos en inglés, árabe, francés, ruso, español y portugués. En breve estaremos preparando la versión en chino.
Tenemos este diagrama de flujo sobre la vacunación de la COVID-19 para los trabajadores sanitarios. Y con esto podemos ver mucho más información acerca de la COVID-19 y también nos ayuda a saber si la persona puede recibir la vacuna o no. Los mensajes claves que les tenemos que dar a las personas que van a recibir las vacunas y también información importante para que una mujer embarazada tome por ella misma su decisión en cuanto a si quiere vacunarse o no, conociendo los riesgos que esto pudiese implicar. Tenemos una herramienta de introducción a las vacunas de la COVID-19 y están disponibles en todos los idiomas oficiales de las Naciones Unidas: árabe, chino, inglés, francés, ruso y español. Por favor, vayan a este recurso porque está muy bien y además es gratuito. Y si ustedes tuviesen preguntas, comentarios, retroalimentación o quisieran compartir su experiencia, escríbanos por favor a esta dirección: COVID-19 vaccineresources@who.int. Este es el programa para el día de hoy. Los reportes. Primero, vamos a hacer una vigilancia de las vacunas de la COVID-19. También vamos a conocer los mecanismos para poder reportar un evento adverso de interés especial. Luego vamos a tener el panel con nuestros presentadores. Hablaremos de los siguientes pasos y dejaremos una sesión para las preguntas y respuestas. El objetivo es compartirles información clave sobre cómo podemos reportar la vacunación de la COVID-19. Tenemos que entender cómo la vigilancia para la vacunación de la COVID-19 debe de realizarse y también resaltar los aspectos importantes al momento de informar de algún evento adverso de interés especial. Hola, soy Jan Grever, ¿no? Trabajo en el Departamento de Inmunización de la OMS. Por supuesto que estamos trabajando con las vacunas de la COVID-19. ¿A qué nos referimos con vigilancia y por qué lo tenemos que hacer? A la derecha ven una guía, es uno de los recursos disponibles para ustedes. Por el momento en inglés, pero se están traduciendo en los 6 idiomas oficiales de las Naciones Unidas más el portugués. Y esta guía realmente explica por qué es que necesitamos reportar, vigilar las vacunas. Necesitamos registros, necesitamos formularios, necesitamos un proceso de vigilancia, necesitamos tableros, etcétera. Y es importante para poder darle un seguimiento al avance de la vacunación. Quizá ustedes ya escucharon en los medios de comunicación, en la prensa, acerca de las personas que ya se vacunaron en comparación con otros países y qué tanto, cómo van los avances en la vacunación. Y eso es parte del seguimiento a nivel internacional. Y también es importante el darle seguimiento para ver si realmente se está cumpliendo con la igualdad. Y también observar que si, por ejemplo, la capital del país es donde más se vacuna y casi no se llega a las zonas rurales. Y también ver cuál es la distribución de la vacuna y si existe igualdad de género, raza, etcétera. Sabemos que hay grupos prioritarios que van a recibir primero las vacunas, los trabajadores sanitarios, por supuesto, pero después las personas mayores de 60, 65 años, 70, hay personas con comorbidades y son las personas que estarían en la primera línea de la vacunación.
Y también es importante que cuando estemos administrando las vacunas, que le entreguemos a la persona documentos para que hagan prueba de la vacuna que ellos recibieron. Y en esta, por ejemplo, ustedes pueden hacer recomendaciones acerca de alguna complicación que pudiese existir con la vacuna en esta persona. Vacunar siempre lo hemos hecho, pero entonces, ¿por qué ahora es diferente y por qué le vamos a poner más atención al seguimiento? Hay muchas vacunas disponibles y todas tienen diferentes niveles de eficacia, de seguridad, el plazo de protección, etcétera. Y cuando, por ejemplo, en un mismo país se están manejando 5 vacunas diferentes, probablemente esto va a complicar el trabajo de del personal de salud. Y lo que es diferente también es la población a la que nos estamos acercando y que estamos vacunando primero. No es el grupo de edad que usualmente vacunamos. También ahora hay mucho más presión política, presión de la población, presión de los medios de comunicación, que son los que están exigiendo que ya se cuente con un plan de vacunación y también la prioridad que se le da a los grupos es algo que cambia en esta campaña de vacunación. Y luego también hay mucha incertidumbre acerca de cuánto dura la protección, qué tanto se van a poder intercambiar las vacunas en el futuro y las estrategias a largo plazo. Tenemos una idea de cómo va luciendo la pandemia en estos momentos, pero no tenemos idea de realmente cómo lucirá la vacunación en unos años, si vamos a seguir vacunando grupos prioritarios o si va a ser un esfuerzo continuo en donde la gente va a estar renovando sus vacunas. Este panel o esta gráfica muestra cómo van avanzando la vacunación y cómo va avanzando la enfermedad en el mundo. Tenemos 2 sistemas. Muchos de los países de ingresos medios y bajos tienen formatos agregados para administrar las dosis, para registrar cuántas se han administrado. Y luego hay un sistema de registro electrónico de inmunización. Todos los datos de la vacunación, de la inmunización, se guardan en una base de datos central y de ahí se va compartiendo. Independientemente, siempre hay registros nacionales, por ejemplo, los carnets de vacunación, y luego hay registros o archivos, es decir, en donde en una instalación se guardan estos archivos, en donde se conserva toda esta información. Los carnets de vacunación. Obviamente se utiliza para que la persona sepa cuando necesita volver a vacunarse. También es un apoyo para el trabajador sanitario para que sepa cuándo necesita el paciente la siguiente dosis. También se utilizan para las encuestas de cobertura de vacunación. También nos sirve para obtener información en caso de que haya algún evento adverso después de la inmunización. También nos permite hacer una vigilancia de la COVID-19 y la efectividad de las vacunas. Y en rojo puse prueba de vacunación
porque este es un tema que está realmente muy en boga actualmente. Se están mencionando como especie de pasaportes para poder hacer ciertas actividades, ir al cine, el poder viajar, etcétera, para las personas que ya se vacunaron. Y también el carnet nos permite recomendar otras vacunas, etcétera. Y además se requieren datos, ¿qué tipos de datos? Datos personales, referencias, número de identificación de la persona que se vacuna, etcétera. No me queda mucho tiempo más, pero les decía que está muy en boga ahora la palabra de el comprobante de vacunación que es necesario para poder viajar, por ejemplo, para poder ir al extranjero. Y obviamente por el momento hay mucho debate porque no sabemos si el hecho de que uno esté vacunado significa que tampoco vamos a contagiar y este es un problema para viajar. Pero bueno, está esta idea de emitir certificados de vacunación para las personas que desean viajar y quizá esto signifique que las personas estén un poco más protegidas, pero no significa que las personas no van a contagiar a otras personas. Y luego se está hablando también de la posibilidad de digitalizar estos certificados. Ahora hablaremos de los registros que tiene cada uno de los centros de salud en donde se da un seguimiento de las vacunas que se han entregado y se utiliza mucho más para, por ejemplo, en este caso, los países que son parte del esquema COVAX. Es muy importante porque este es el que sirve para este plan de compensación en caso de haber desarrollado consecuencias graves por haberse vacunado. Y es por eso que es importante contar con estos archivos en donde se registró el número de vacunas, a quién se le administró, el número de lote, fecha de expiración, etcétera. Y hay mucha solicitud de informes y también hay desagregación de datos. Y esto es algo que lo decide cada autoridad sanitaria en el país. Son bastante frecuentes para otro tipo de atención médica y nos permite capturar, por ejemplo, todas las vacunas que se le han aplicado a las personas mayores de 60 años con o sin comorbilidades. Y realmente estas bases de datos se pueden volver rápidamente complejas y esto complica aún más el reporte. Y es probable que para ciertas personas en ciertos países esto sea bastante complicado y es por eso que necesitamos también el apoyo de los trabajadores sanitarios en esta encomienda. Muchas gracias. Hemos recibido una muy buena presentación. Ahora vamos a hablar de los mecanismos para poder reportar y para poder darle seguimiento a un evento adverso de interés especial y después de la inmunización. Este es el ciclo de vigilancia para detectar eventos adversos después de la inmunización. Primero, comienza con la detección. El paciente, por ejemplo, se puede dar cuenta que tiene COVID o el niño, digamos, el cuidador o el padre de familia se da cuenta de que el niño no se siente bien, etcétera. Y entonces van a reportar este evento adverso y ahí se notifica al sistema de salud.
Entonces, primera fase, darse cuenta. Segunda fase es notificar. Y la tercera fase es el reportar. ¿Y qué significa utilizar un formulario de vigilancia de un evento adverso después de la inmunización? Y el doctor, la enfermera, la asistente administrativa pueden ocuparse de eso. La siguiente fase será la investigación. Sabemos que no todos los eventos adversos tienen que ser investigados, solamente aquellos que son serios. Y por ejemplo, muerte, discapacidad, hospitalización, ese tipo de eventos adversos son los que tienen que investigarse. Y de ahí se realiza un análisis de estos datos. Ponen los datos en una lista y luego se analiza bien. Y posteriormente se va a hacer una evaluación de los riesgos. Lo que estamos tratando de hacer es, entre todos los eventos adversos que se han reportado, necesitamos entender realmente cuál fue la causa de este evento adverso, si fue realmente la vacuna, si fue mera coincidencia o si fue otra cosa. Y a veces es indeterminado, porque realmente a veces es muy difícil encontrar la raíz de este evento adverso. Con la COVID-19, nosotros tenemos un equipo de vigilancia, de farmacovigilancia, y creó este manual de seguridad. Y este tiene 9 módulos, entre ellos el de comunicación para saber cómo tenemos que dirigirnos hacia los padres, hacia la persona que va a vacunarse, al cuidador, etcétera, y entender cuál es la situación de las personas y poder identificar de cuándo se trata de un evento adverso. Y hay ya formularios para poder utilizar y registrar un evento adverso. Obviamente contábamos con estos antes y solamente los adaptamos para la COVID-19. Y la idea es empezar a llenar todas estas partes. Y con la COVID-19 necesitamos hablar del fabricante, las dosis que le aplicamos a esta persona, la cantidad que utilizamos de la vacuna. Y para poder pedir una indemnización en caso de haber tenido un evento adverso severo, este es el primer paso porque necesitamos poner claramente el nombre del fabricante, la fecha de expiración, el número de lote, etcétera. Y luego tenemos que llenar una lista de todos los eventos adversos que se van detectando. Se utiliza un formulario, una vez más, de evento adverso posterior a la inmunización. Ya se contaban con formularios para otro tipo de vacunas, los adaptamos para la COVID-19. Recuerden que se encuentran disponibles en línea en la página web de la OMS y lo imprimen. Y este es un, vamos a decirle así, acordeón o una lista de recordatorios de todas las cosas que necesitamos hacer para poder aplicar, administrar bien una vacuna y también que nos recuerde todos los pasos, los ciclos que se tienen que hacer para reportar un evento adverso de interés especial después de la inmunización. Contamos con este curso también disponible en línea si ustedes quieren entender bien qué es un evento adverso después de la inmunización.
Esta parte del análisis es muy importante y tenemos dos tipos de reportes, el DHIS2 y esto lo podemos cargar en el DHIS2 y cada país tiene un módulo de seguimiento y gracias a esto pueden compartir su información con la base de datos internacional. Y luego también tenemos este reporte que está en BG Esta es una base de datos que está disponible para las autoridades y lo estamos modificando para que sea útil y puedan usarlo también los centros de salud a nivel distrital, a nivel local, por así decirlo. Y luego, cuando queremos hacer la evaluación de la causa de este evento adverso, bueno, esto se tiene que realizar a nivel nacional y por supuesto si el país es muy grande, entonces se deberá contar con su comité. Se cuenta ya con un método que desarrolló la OMS para poder evaluar la causa de este evento adverso. Pueden googlear esta palabra, el método de evaluación de la casualidad, y ahí van a encontrar el método de la OMS. Y también tenemos este software que se llama AEFI, está disponible en las 6 lenguas oficiales de las Naciones Unidas. Pueden jugar con este y posteriormente imprimir o contar con un PDF para que ustedes lo puedan compartir con más personas. Gracias. Muchas gracias a los dos por las excelentes presentaciones. Ok, vamos a pasar al panel donde haremos preguntas a los panelistas. Nos llegaron estas preguntas y que tienen que ver con lo importante que es el mantener los reportes para los eventos adversos. La primera pregunta es, ¿cómo es que un buen reporte de un evento adverso posterior a la inmunización pudiese ayudar a los países a tomar decisiones? Se monitorea para poder identificar problemas al momento de la vacuna y también entender, hacer un análisis de la causa raíz, entender cuáles son las barreras, entender también por qué hay reticencia, por qué las personas no quieren vacunarse, identificar los problemas logísticos. Y por esta razón es que hacemos un seguimiento. Por ejemplo, también nos permite, como ya lo había mencionado, identificar si hay una distribución no igualitaria de las vacunas. Importante que este sistema de seguimiento nos apoye y refuerce el perfil de seguridad de las vacunas. Y ahora que la COVID-19 es una pandemia que ha afectado a todos los países del mundo, es importante el poder compartir los datos para saber realmente si necesitamos actualizar las recomendaciones,
si se identifica, por ejemplo, algún problema de seguridad que sea de especial interés para algún grupo especial de personas. Y también es muy importante que todas las personas que se han vacunado y que experimenten algún evento adverso vayan inmediatamente a su centro de salud para que por favor ellos puedan ayudarles y aparte puedan informar y repartir los datos. Creo que ya mencionaron todo lo que yo quería mencionar. Agregaría solamente el resaltar la importancia del trabajador sanitario. Es importante que sepamos como trabajadores sanitarios qué está sucediendo con las vacunas y también reflexionar acerca de las lecciones aprendidas. Toda la información que ustedes nos han compartido haciendo muy importante porque esta nos permite identificar patrones y cada vez que ustedes envían esos pequeños informes, esto nos permite enriquecer nuestra base de datos, y esto realmente hace que los comités de salud tomen decisiones que son muy importantes. Por eso no me cansaré de decir que es muy importante el seguir reportando eventos adversos, porque estos pequeños informes son como piezas de rompecabezas que se van juntando y van armando una imagen. ¿En qué se vincula este tipo de reportes con el programa de compensación que se está estableciendo mediante COVAX? Bueno, no sé qué tanto saben ustedes de este programa de compensación, pero se estableció mediante la OMS. Todos sabemos que las vacunas son seguras, pero se están dando muchas aprobaciones para uso de emergencia y a pesar de todo esto sabemos que siempre habrá algún evento adverso severo que podría provocar una discapacidad, una hospitalización prolongada o la muerte. Y para esto se está preparando un programa de compensación para apoyar a estas personas que tengan algún tipo de discapacidad, sea esta parcial o permanente, y también para la muerte. Entonces, los individuos que formen parte de este mecanismo COVAX pueden pedir que se les indemnice por los daños causados por estas vacunas. El programa va a entrar en vigor mañana. Y todas las personas que ya se vacunaron, a pesar de que el portal apenas cobra vida mañana, van a poder tener el derecho de reclamar una compensación. Por favor, vayan a la página web de COVAX. Hay mucha información. Hay una sección de preguntas y respuestas sobre este programa. El mensaje clave es que la información es fundamental. Necesitamos la información del número del lote, necesitamos entender si esa vacuna que administraron se hizo mediante la COVAX o si es una negociación bilateral entre el gobierno y el fabricante. Si
fue administrada mediante la COVAX, entonces vamos a establecer una serie de mecanismos para poder ofrecer compensación a las personas afectadas. Obviamente necesitamos fecha de vacuna, lote de la vacuna, nombre de la vacuna, fecha de expiración, etcétera, etcétera. Hay una pregunta en la sección de preguntas y respuestas que está muy vinculada con lo que estamos hablando. ¿Cómo es que este mecanismo también puede ayudarles a que la gente no abuse de este mecanismo de compensación? Jalo esta pregunta porque va de la mano con lo que acaban de mencionar. Supongo que esta pregunta tiene que ver con con quizá el hecho de que las personas aleguen que tienen un problema o que tuvieron una discapacidad por esta vacuna y no es así. Entonces, nosotros tenemos un mecanismo de evaluación. Hay diferentes formularios que se deben de llenar para, por ejemplo, por un lado, el que recibió la vacuna, que explique qué fue lo que pasó, pero también se requieren formularios de parte del centro de salud y cada vez que hay alguna sospecha de que no se trate de un caso verídico, pues se inicia una investigación. Vamos entonces a hablar de los siguientes pasos y luego vamos a iniciar la sesión de preguntas y respuestas. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Recuerden que contamos con las grabaciones de esta sesión en inglés, en francés y en español. Y ustedes pueden darle seguimiento a esta conversación, pueden compartir sus experiencias. Estamos en TechNet y estamos en Telegram. Tenemos 2 sesiones más, el 6 de abril para los países y que habla de las estrategias de vacunación. Y bien, pasemos a todas las preguntas que nos han llegado del chat de preguntas y respuesta. Recuerden, si tienen una pregunta, nos dejan utilizan el chat de preguntas y respuestas. Filipa nos escribió una pregunta acá. ¿Cuál es el umbral para poder registrar un evento adverso? Por ejemplo, si vemos un evento adverso serio que necesita consultoría médica y que probablemente va a requerir que se use un sistema de alerta y también que se empiecen a abrir expedientes. Creo que valdría la pena aclarar esta parte aquí. ¿Me pueden repetir la pregunta? Cuando hablamos de los reportes, necesitamos entender 2 cosas. Primero, notificar y luego reportar. Cuando uno se está vacunando, primero necesitamos educar a la persona que va a recibir la vacuna. Es decir, ¿qué debes de esperar de esta vacuna? Después de la vacuna, ustedes saben que, bueno, recuerden que Shoshana habló de todas las capacitaciones disponibles de la OMS y en estos cursos van a tener los siguientes pasos de
¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando identificamos un evento adverso serio? Digamos, fiebre o que el brazo se hinche, y ustedes en estas herramientas van a encontrar los siguientes pasos que tienen que hacer. Si hay un evento adverso, necesitan saber qué hacer. Es importante que el trabajador sanitario sepa qué es lo que necesita hacer si regresa la persona que recibió la vacuna y se está quejando de algún evento adverso. Es el momento de sacar los formularios y ahí ya pasamos al a la siguiente fase. Y necesitamos establecer si fue una hospitalización, alguna discapacidad, la extensión de la hospitalización, etcétera. Y en esos casos es importante darle seguimiento e investigar estos eventos adversos. Y los casos menores no se investigan porque, por ejemplo, si una persona se queja de una fiebre severa y lo tenemos en el registro y resulta que son más las personas que se están reportando el mismo problema, significa que esta vacuna específica está generando algún tipo de problema que necesitamos investigar. Recuerden que en el módulo hay muchos elementos muy importantes. ¿Pueden explicar un poquito más acerca de cómo pueden acceder estas personas a estos recursos en líneas? Hay 3 cursos en líneas. Uno, por ejemplo, el de las bases o lo más esencial de las vacunas. Hay otro que se llama investigación de los eventos adversos posterior a la inmunización, que va a buscar la causa de este evento adverso. Y tenemos otro material que está esperando contar con la luz verde para ya poder compartirlo con ustedes. Y esperamos que en abril ya contemos con este material. ¿Cómo podemos monitorear los problemas de, por ejemplo, escasez de de las vacunas, etcétera? Es muy buena pregunta y además es muy importante. Necesitamos entender cuáles son todos los sistemas disponibles para poder reportar un evento adverso. Acabo de compartir un documento en el chat para la distribución de las vacunas de la COVID-19 y son sistemas que existen y que nos pueden servir para poder darle seguimiento a las vacunas, incluyendo, por ejemplo, la cantidad que se administra, pero también temas sobre el transporte de las vacunas, porque es importante el darle seguimiento, porque hay vacunas que necesitan una cadena de frío a lo largo de todo su transporte. Estoy poniendo en la respuesta el enlace que ya encontré. ¿Por qué se creó esta compensación para las vacunas de la COVID-19 y no para el resto de las vacunas?
porque estas se desarrollaron rápidamente y ya tienen aprobación para uso de emergencia. Es decir, que no cuentan con una precualificación o precalificación completa. Y esto hace que la situación sea un poco arriesgada. Por ejemplo, los fabricantes no pueden contar con ningún tipo de seguros en caso de que se generen problemas con las vacunas. Y los fabricantes no querían fabricar estas vacunas porque no querían tener problemas legales. Y luego, por otro lado, tampoco los países de ingresos medios y bajos cuentan con mecanismos legales que les permite ver cómo es que pueden exigir que se les compense por algún evento adverso generado por las vacunas. Para garantizar que estos países puedan, uno, obtener las vacunas, pues decidimos contar con un mecanismo de compensación. La respuesta breve es porque están estas vacunas aprobadas para uso de emergencia, pero no tienen una previa cualificación. Y cuando se cuenta con un programa de compensación que da una compensación rápidamente y en un pago en una sola exhibición, cuando alguien recibe una compensación, necesita firmar una carta en la que dicen que no van a llevar al tribunal a los fabricantes ni a nadie involucrado en la aplicación de su vacuna. Todos sabemos que un juicio penal cuesta muchísimo, muchísimo dinero y pensamos que con este mecanismo podemos evitarnos esos problemas. Ok, ¿hay más preguntas acerca de las vacunas y acerca de... ¿Cuál es la pregunta al final de cuentas? ¿En qué momento se empieza a tomar en cuenta que se necesita un mecanismo de compensación? Bien, tenemos un plazo de 5 años. Toda esta información está disponible en la página web y con mucho más detalle. Alguien puede poner su queja 5 años, hasta 5 años después de la administración de la vacuna. Cada vacuna, cada tipo de vacuna tiene un periodo de cobertura de 24 meses, es decir, a partir del momento en que se empezaron a administrar las vacunas en los países. Recuerdan que Pfizer se administró por primera vez el 8 de diciembre en el Reino Unido. Esa es la fecha que van a usar las personas en el Reino Unido, el 8 de diciembre, y esto significa que tienen 2 años para que cualquier persona que haya recibido la vacuna en ese periodo puedan exigir una compensación en caso de contar con un evento adverso severo. Y además tienen un plazo adicional de 24 meses más, porque sabemos que desde el momento en que se aplicó por primera vez la vacuna en el país y el periodo en el que o la fecha en la que la persona en efecto recibió la vacuna no es la misma y entonces por eso es que estamos dando un periodo de gracia. Más preguntas sobre los eventos adversos. ¿Qué es un evento adverso?
y que es un conglomerado de eventos adversos posterior a la inmunización. Una disculpa, no tenía mi micrófono activado. ¿Por qué un evento adverso de una vacuna es diferente a un evento adverso, que no es por vacuna y que es un conglomerado de un evento adverso posterior a la inmunización? Es cuando se reportan varios eventos adversos. Por ejemplo, en una campaña de vacunación masiva y vemos que 6 horas después de esta vacunación grupal, si la gente empieza a tener eventos adversos, este sería considerado un conglomerado, es decir, que son varias las personas que están sufriendo los mismos eventos adversos del mismo lote de la vacuna en el mismo momento. Y por eso el conglomerado tiene que ver con el lugar en donde se recibe la vacuna, el lote de la vacuna, si es el mismo, aunque no se hayan vacunado las personas en el mismo lugar, etcétera. ¿Y por qué es diferente un evento adverso de la COVID-19? Como lo decía, siempre que tenemos una nueva vacuna, necesitamos tener los ojos bien abiertos para poder detectar eventos adversos, porque sabemos que en los ensayos clínicos los eventos adversos no siempre salen a la luz. Y luego estas vacunas se van a aprobación y luego no sabemos qué sucede. Entonces, si tenemos un evento adverso, en donde, por ejemplo, 1 de cada 1 millón de personas, eh, obviamente, pues es evidente que en un ensayo clínico de 50,000 personas no va a salir este evento adverso. Y por esta razón, ya en la administración de las vacunas necesitamos siempre estar atentos a identificar eventos adversos. Un evento adverso de una vacuna es el mismo independientemente del tipo de vacuna independientemente del tipo de enfermedad. Y lo que buscamos es entender si hay algún riesgo específico de una vacuna y ahí es donde vamos a estar buscando si hay eventos adversos y vamos a ponerle extremada cautela a todas las tendencias o patrones que vayan surgiendo en la administración de las vacunas. Así que esta idea de un evento adverso no es específico de la COVID-19, sino que es algo que necesitamos hacer todo el tiempo y que se hace con otras vacunas también. Creo que ya dijiste todo lo que yo hubiera dicho, pero lo que es único de la COVID-19 es la clasificación. Las clasificaciones de eventos adversos son 5. Un evento relacionado con el producto en específico. Y luego también están los eventos adversos que tienen que ver con la manufactura. Y luego también hay un evento adverso que tiene que ver con quizá algún defecto en la fabricación, porque a veces los ingredientes en las vacunas pueden causar un evento adverso. El tercer tipo es un error de inmunización, es decir,
un problema con el almacenamiento de las vacunas y, por ejemplo, no se reobservó algo que se tenía que observar y se aplica la vacuna y esto va a generar un problema. Y luego está un evento adverso que está relacionado con la ansiedad que provoca el tener que vacunarse. Y con la COVID-19 pues tenemos muchas situaciones y obviamente ahora que estamos aplicando las vacunas vamos a encontrar más eventos adversos de lo que podríamos esperar porque, por ejemplo, no tenemos una población suficiente como para poder identificar todos los problemas que pudiesen surgir de una vacuna. Y creo que también estamos vacunando a muchísimas más personas y al vacunar a muchas personas es normal que se incurra en un error al momento de vacunar. Es difícil vacunar a los adultos porque los adultos están conscientes, son conscientes de los riesgos que pueden ocasionar el aplicar una vacuna. Entonces, pues obviamente con esto también se va a provocar mucha angustia y mucha ansiedad de las vacunas. Y luego también están los eventos que suceden al mismo tiempo que la vacuna. No sé, si una persona va y se vacuna y al mismo tiempo se está propagando algún otro virus nuevo que llega, no sé, o para que provoca fiebre o qué sé yo, entonces necesitamos investigar para entender si realmente la vacuna fue la que provocó este problema o si fue algo que fue concomitante. Necesitamos por eso tratar de entender bien y ver todos los factores para entender cuál es la causa de este evento adverso. Le vamos a pedir a los panelistas que nos den un mensaje, un último mensaje, por favor. Muchas gracias por las maravillosas preguntas. Y creo que estas preguntas justamente nos dan la razón en la importancia de reportar las vacunas y también identificar los eventos adversos. Gracias. A ver, mi último mensaje. Bueno, sabemos que hay mucho trabajo, hay mucho caos, hay exceso de trabajo. Quizá la palabra que me gustaría dejarle sería flexibilidad. Las cosas van a cambiar eventualmente en algunos meses o en algunos años. Necesitamos aprender a ser flexibles. El mensaje que me gustaría dejarles es que un evento adverso posterior a la inmunización no es provocado forzosamente por una vacuna. Sabemos que vamos a poder identificar mucho más eventos adversos porque estamos vacunando a muchísimas más personas. Yo creo que hay una cosa muy importante que no necesitamos olvidar.
Esto es un trabajo en equipo y por eso el compartir información es tan importante. Por eso, si ustedes están viendo un problema y comuníquenlo con las autoridades, cualquier evento adverso, etcétera, porque de esto depende el éxito de nuestras campañas de vacunación. Gracias por la oportunidad para poder hablar de este mecanismo de compensación. Mi mensaje final sería, el monitoreo es sumamente importante, siempre lo ha sido y ahora muchísimo más para estos países que pueden aplicar y que pueden pedir una compensación para en caso de que se dé un evento adverso severo. Y por eso es que se necesita esta vigilancia y este seguimiento. Y quiero decirles que es la primera vez que un mecanismo de este tipo existe. Y quiero decirles que todo tipo de eventos adversos se van a cubrir, sino también todo tipo de eventos adversos, por ejemplo, error en la administración o error por ansiedad de las vacunas, etcétera. Gracias a los panelistas, gracias al equipo ECO por su apoyo. Gracias a ustedes por su participación. Recuerden que les vamos a enviar la presentación y las grabaciones. Y pueden compartirlas con sus conocidos. Esperemos que tengan un muy buen resto del día, tarde o noche y nos vemos el siguiente martes.